Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con una película que fue estrenada en 1976 y que, si bien no consiguió la aprobación de la crítica, sí generó importantes temas de conversación vinculados con la extensión de la vida humana y la inmortalidad. Esta película nos servirá entonces como excusa para hablar justamente de estos temas y conoceremos la historia de un animal que en la práctica es biológicamente inmortal, los esfuerzos por extender la vida humana y las implicancias éticas y morales de esto. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Thies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. En 1976 se estrenó primero en Estados Unidos y luego en parte importante del mundo la película Logan's Run, La Fuga de Logan, o como fue conocida en Chile y otros países, Fuga en el siglo XXIII. La película describe un mundo distópico en el año 2274, en el que los humanos viven en una suerte de ciudades cerradas con domos y que es controlada por ordenadores. En esta sociedad tan especial, nadie debe trabajar, ya que todo está completamente automatizado y los humanos pueden dedicarse completamente a todos los placeres imaginables. Nadie tiene ningún tipo de responsabilidad y los niños nacen por fertilización in vitro. Suena paradisíaco, pero hay una trampa. Todos deben morir al cumplir 30 años. Para esto, a cada niño o niña que nace se le implanta en la palma de la mano un reloj de vida, un cristal que tiene una luz roja y que al llegar a los 30 años comienza a parpadear, indicando que la persona debe someterse a un ritual conocido como el carrusel y que supuestamente lleva a la renovación de la persona. La verdad es que se trata de un tipo de eutanasia, pero nadie parece preocuparse por aquello, o casi nadie. De vez en cuando, algún rebelde cuestiona el ritual y la idea de tener que morir a los 30 años, así que escapa. Esos prófugos deben ser capturados y eliminados por una policía especial, y el protagonista de la película, Logan 5, es parte de esta policía. El principal conflicto de la película emerge cuando, entre las pertenencias de uno de los prófugos que es eliminado por Logan 5, se encuentra una especie de cruz, cuyo significado se asocia con la vida eterna. Esa cruz se llama Ang en español y es un jeroglífico egipcio, uno de los más conocidos, y que literalmente significa vida. Logan 5 descubre que hay un grupo de rebeldes decididos a escapar de la muerte y que intentan salir de la ciudad para llegar a un santuario, en donde los relojes de vida ya no funcionan. La película tuvo un costo enorme para la época, algo así como $8 millones, pero consiguió recaudar solo en Estados Unidos más de $25 millones y tuvo un moderado éxito, particularmente entre los más jóvenes. Las críticas en su época no fueron muy favorables, y una de ellas calificó a la película como una larga y tonta extravagancia,
Y un crítico del periódico Chicago Tribune fue más lejos al escribir que, sin duda, era la peor película de un gran estudio que había visto ese año. Parte importante de las críticas apuntaban al hecho de que se había dado demasiada importancia a cosas como las escenografías y los efectos especiales, y se habían dejado de lado aspectos fundamentales del guión, que para muchos hacían a la película confusa y dificultaban entender por qué los personajes actuaban de una u otra manera. Con el paso del tiempo, Logan's Run se ha convertido en una película de culto, y el ejercicio de verla resulta interesante. Por una parte, para entender cómo se filmaban estas películas tan complejas en el pasado, que en el caso de Logan's Run incluyó la creación de una ciudad en miniatura que resultó ser una de las más grandes construidas en la historia del cine. Si bien la película nunca consiguió la aprobación de los críticos, sí logró establecer como temas de conversación asuntos de los cuales rara vez se conversaba por aquella época, como el valor de la vida hedónica, la fertilización in vitro y, por supuesto, la extensión de la vida humana. Este último punto resultó crítico en el desarrollo de la película, ya que parte importante del movimiento de los prófugos tenía que ver con la esperanza de poder vivir más de 30 años. Este tema en particular, la extensión de la vida humana y eventualmente la vida eterna, ha sido un tema recurrente en el cine y la literatura, pero también ha formado parte de las discusiones filosóficas y académicas con respecto a la naturaleza de la vida humana. Hoy entendemos que la muerte es parte natural de la vida, pero existen algunos investigadores que, justamente, están tratando de desafiar este concepto y que, por ejemplo, opinan que el envejecimiento es algo similar a una enfermedad y que se podría detener o revertir, al menos de manera parcial. Hoy la evidencia científica al respecto está en pañales y algunas declaraciones que se pueden leer en esta área parecen un poco exageradas con respecto a la evidencia disponible. Sin embargo, es interesante conversar sobre este punto. ¿Llegará un momento en que podamos de alguna manera revertir nuestra edad biológica? ¿Podremos llegar a vivir de manera normal 120 años y en buenas condiciones? ¿Es posible realmente pensar en la vida eterna? Esas son preguntas que vienen desde el mundo de la biología, pero también hay otras preguntas que vienen desde el mundo de la filosofía y la ética. Por ejemplo, en un planeta sobrepoblado, ¿tiene sentido extender aún más la vida de las personas? Recientemente el planeta alcanzó los 8.000 millones de habitantes, y si todos ellos vivieran 120 años, ciertamente eso haría que el uso de los recursos existentes fuera aún mayor del que actualmente estamos teniendo, lo que nos pondría en un escenario tremendamente complejo y probablemente muy difícil de sostener en el tiempo. Por otro lado, si se lograra de alguna manera extender la vida humana, ¿quiénes tendrían acceso a esa posibilidad? Son preguntas sumamente interesantes, pero tal vez para muchos no tiene sentido desde el punto de vista de la biología. Después de todo, no existe tal cosa como la vida eterna. ¿O sí? La inmortalidad biológica se entiende como la ausencia de envejecimiento. Específicamente, es la ausencia de un aumento sostenido en la tasa de mortalidad en función de la edad cronológica. Una célula u organismo que no experimenta envejecimiento o deja de envejecer en algún momento es biológicamente inmortal, aunque evidentemente esa célula u organismo inmortal no es indestructible y podría morir por un accidente o por la acción de algún depredador. Los biólogos han elegido la palabra inmortal para designar a las células que pueden dividirse de manera indefinida, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de las células de nuestro cuerpo, que luego de dividirse un número determinado de veces dejan de hacerlo, debido al daño sostenido en los extremos de los cromosomas, los que después de un punto están tan dañados que la división celular ya no puede proceder y las células sencillamente mueren. Bueno, en estricto rigor, casi todas las células, porque hay algunas que de hecho son inmortales. El año 1995 estaba cursando el segundo año de la carrera de bioquímica, cuando un día, en la parte práctica del curso de fisiología celular, nos iban a enseñar a trabajar con células en cultivo. Se trata de una habilidad muy relevante, ya que la práctica poco cuidadosa en esta área terminará con cultivos contaminados y con los que no se puede trabajar. Se requiere una buena técnica manipulando medios de cultivo y las mismas células, por lo que se trataba de una actividad muy interesante. Y estábamos en eso, esperando entrar al laboratorio,
cuando el profesor ayudante llegó con los materiales y entre ellos una placa de cultivo marcada con la palabra HeLa, H-E-L-A. Sentí curiosidad, así que le pregunté qué quería decir HeLa, pero el ayudante no sabía. Otro de los profesores ayudantes me escuchó y él sí sabía. Es el nombre de la persona que donó las células, me dijo. Yo quedé pasmado. Tenía en mis manos las células de alguien. Pero, ¿quién era HeLa? Pregunté y nadie sabía, y la peor parte es que a nadie parecía importarle. Después de todo, no es necesario saber nada sobre el origen de estas células para usarlas, pero yo sentía una enorme curiosidad, así que en cuanto terminé mi trabajo en el laboratorio, me puse a leer todo lo que pude sobre estas células. Y esto fue lo que averigüé. Una mañana del año 1950, una mujer afroamericana de 30 años notó un bulto en su abdomen. Pensando que podía estar embarazada, fue al Hospital Johns Hopkins, uno de los pocos centros de salud en Estados Unidos que atendía a pacientes afroamericanos en esos años de segregación racial. Los médicos pronto confirmaron las sospechas de la mujer. Esperaba a su quinto hijo. Sin embargo, tras el parto, la mujer continuó sintiéndose mal y el bulto del abdomen no había desaparecido, por lo que acudió nuevamente al hospital. El diagnóstico esta vez fue diferente. Tenía cáncer cervicuterino y el bulto que notaba era el tumor creciendo en su cuerpo. Los médicos tomaron muestras de tejido para hacer algunos análisis y usando un aparato especial le introdujeron en el cuerpo partículas radioactivas. La idea era realizar un tratamiento por radiación local. El 8 de febrero de 1951, al retirar esas partículas y sin el consentimiento de la paciente, los médicos tomaron nuevas muestras de las células cancerosas del cuerpo de la mujer. Estas células terminaron en manos del doctor George Otto Gay, quien en 1950 creó en el mismo hospital un laboratorio para el cultivo de tejidos y células. La experiencia indicaba que las células en cultivo no sobrevivían mucho tiempo, ya que tras algunos días dejaban de dividirse y morían. Así, los investigadores en realidad pasaban más tiempo tratando de mantener vivas a las células que haciendo experimentos con ellas. Sin embargo, ciertas células del tumor de esta mujer hacían algo asombroso. Si las células eran traspasadas de manera frecuente a un nuevo recipiente de cultivo, seguían dividiéndose. O en otras palabras, eran inmortales, algo nunca visto. Fue trabajando con estas células que el Dr. Gay logró generar una línea celular, es decir, un grupo de células en cultivo derivadas de una única célula del tumor de la mujer, y bautizó a esta línea celular como HeLa, por las iniciales del nombre de la mujer desde donde obtuvieron las células, Henrietta Lacks, quien murió oficialmente el 4 de octubre de 1951, a los 31 años. Henrietta Lacks está enterrada en el estado de Virginia, en una tumba que durante décadas no tuvo lápida, y sin embargo, una parte de ella aún vive. Poder cultivar células humanas de manera permanente habría fantásticas posibilidades para un sinfín de áreas, por lo que el Dr. Gay comenzó a compartir sus logros con otros colegas. Pronto, el uso de estas células permitió, por ejemplo, realizar ensayos clínicos para la primera vacuna contra la poliomielitis. De hecho, se estima que se han generado unas 100.000 publicaciones científicas que incluyen el uso de estas células, dando cuenta de una masa de 20.000 toneladas de células HeLa crecidas alrededor del mundo en los últimos 72 años, además de cerca de 11.000 patentes otorgadas para su uso comercial. En los años 70, investigadores médicos contactaron a los familiares de Henrietta para solicitarles muestras de sangre y así tratar de entender qué era lo que hacía tan especial a las células HeLa. Fue así como sus hijos se enteraron de que las muestras tomadas a su madre sin su consentimiento hace más de 20 años eran usadas para investigación biomédica sin que nadie en la familia lo supiera. Esto abrió un fuerte debate ético respecto del uso comercial de muestras de tejido extraídas de un paciente sin su consentimiento, y más aún debido a la época en que ocurrió, al tratarse de una persona afroamericana y pobre en Estados Unidos. En 2013, un equipo de investigadores secuenció el genoma de las células HeLa, abriendo nuevamente el debate.
Los hijos y nietos de Henrietta Lacks demandaron a los científicos para que la información genética de su madre y abuela no fuera difundida, puesto que, entre otras cosas, se trataba de su propia información genética. Finalmente, el director de los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés, el Dr. Francis Collins, se reunió con ellos y llegaron a un acuerdo para liberar la información, tras una revisión caso a caso llevada por un comité de expertos y miembros de la familia de Henrietta Lacks, gracias al cual se permitió depositar la secuencia del genoma de las células HeLa en bases de datos de acceso público, disponibles para cualquier investigador o persona interesada. Con el tiempo, el aporte de Henrietta Lacks a la investigación científica se hizo público mediante un reconocimiento póstumo. En mayo de 2010, tras enterarse de la historia de esta mujer, el doctor Roland Patillo donó la lápida puesta hoy sobre su tumba. La lápida dice: Henrietta Lacks, agosto 1, 1920, octubre 4, 1951. En memoria de una mujer fenomenal, esposa y madre, quien tocó la vida de muchos. Aquí yace Henrietta Lacks, HeLa. Sus células inmortales continuarán ayudando a la humanidad para siempre. Por su parte, el Dr. George Otto Gay, el cirujano que creó la línea celular HeLa, fue diagnosticado con cáncer al poco tiempo y pidió durante una cirugía exploratoria que tomaran muestras de su tumor y quisieran crecer de estas una línea celular derivada de él. Una que pidió a sus estudiantes que consiguieran crecer a como diera lugar y que bautizaran como GG. Sin embargo, los cirujanos se encontraron con que el tumor era inoperable y se había extendido a varios órganos, por lo que decidieron suturarlo sin tomar una muestra, temiendo que al hacerlo pudieran causar una hemorragia incontenible. Al despertar de la anestesia, el Dr. Gay fue informado de esta situación, lo que lo enfureció. Si se iba a morir de cáncer, quería que al menos sus células inmortales ayudaran a la ciencia. Pero aparentemente, la inmortalidad está reservada solo para unos pocos. Si bien la historia de Henrietta Lacks es fascinante, ciertamente no describe la idea de inmortalidad que muchos tienen en la cabeza. Después de todo, no es Henrietta la que sigue viva. Son solo algunas de sus células, y esas células no son Henrietta. No es una persona. Pensar en individuos inmortales parece ser todavía algo sacado de los textos de ciencia ficción, pero a veces incluso en estas ideas que parecen extravagantes, la ciencia nos sorprende. A mediados de la década de 1980, el zoólogo y especialista en ecología marina Ferdinando Boero estaba comenzando su carrera como científico independiente en la Universidad Federico II en Nápoles. Por esa época, solo un estudiante trabajaba con él, el también italiano Giorgio Babestrello, pero durante un verano se les unió el estudiante alemán Christian Sommer. Boero estaba interesado en estudiar el ciclo de vida de un tipo de medusa llamada Turritopsis nutricula. Estos organismos en la edad adulta pueden producir óvulos o espermios dependiendo del sexo de la medusa, y los gametos son expulsados por las medusas en el mar para que ocurra la fecundación en aguas abiertas. A partir de un óvulo fecundado, se desarrolla una larva llamada plánula, que luego de algunos días se fija en alguna roca en el fondo marino y ahí crece para formar un pólipo, que con el paso del tiempo genera larvas de medusas llamadas éfiras, que alcanzan la madurez sexual luego de varios meses y el ciclo se repite. Boero le pidió a Sommer y Babestrello que recolectaran las medusas y las dejaran en frascos muy pequeños, una por cada frasco, para estudiarlas más tarde. Pero ambos estudiantes se distrajeron con otras cosas y se olvidaron completamente de las medusas una vez que las pusieron en los frascos. Cuando se acordaron, volvieron a buscarlas pensando que estarían muertas, pero para su enorme sorpresa, no solo no estaban muertas, sino que había varias medusas en cada frasco. Eso era algo imposible. Originalmente habían dejado solo una medusa por frasco, la que podía ser macho o hembra, pero por sí solas no podían reproducirse. ¿Qué estaba pasando? El curioso fenómeno había ocurrido en todos los frascos, así que, descartado lo posible, quedó solo lo imposible. De alguna forma, las medusas habían revertido en un pólipo y habían producido más medusas sin pasar por la fase sexual de reproducción. En palabras del propio Boero,
Es como si una mariposa se hubiera convertido en una oruga. El proceso fue repetido y los investigadores descubrieron que efectivamente algunas formas de estrés, como la falta de alimento, cambios en la temperatura o salinidad del agua, e incluso manipular con pinzas a las pequeñas medusas, que no tienen más de unos pocos milímetros de diámetro, hacía que éstas se asentaran en el fondo del frasco y se transformaran en pólipos, saltándose la fertilización y la etapa larval. Algo realmente increíble. La observación era tan revolucionaria que fue presentada durante un taller de especialistas, y de hecho era tan increíblemente revolucionaria la idea que uno de los asistentes, el reconocido experto Volker Schmidt, expresó serias dudas sobre el trabajo y dijo que era imposible. Schmidt había trabajado extensamente en biología celular relacionada con el ciclo de vida de algunas medusas y, en su opinión, una vez que la diferenciación de la medusa estaba completa, la reversión a pólipos era imposible. Como el taller se llevó a cabo en un laboratorio marino, Boero tenía acceso al mar y se sumergió para buscar algunas colonias de Turritopsis con medusas. Las llevó de vuelta al taller y puso a las medusas en frascos individuales. Luego, y bajo la atenta mirada de Schmidt, las medusas fueron estresadas ligeramente, apretándolas suavemente con una pinza, y se transformaron en pólipos. Primero se convirtieron en una masa de células, cayeron al fondo del frasco y formaron pólipos. Schmidt estaba realmente asombrado. El análisis más detallado de la medusa mostró que se trataba de una especie nueva, y esta fue bautizada como Turritopsis dorni. La primera parte del nombre significa con forma de torre, y la segunda hace referencia al zoólogo alemán Anton Dorn, que fundó la estación zoológica de Nápoles, donde trabajaba Boeri. Mientras que un depredador o una herida pueden matar a Turritopsis dorni, la vejez no lo hace. Son efectivamente inmortales. En la mayoría de los animales es posible determinar que existe un incremento en la mortalidad con respecto a la edad del individuo, como ocurre, por ejemplo, en los seres humanos. Pero en estas medusas, eso no ocurre. 1, 2, 3僕の名前はベニクラゲちっちゃいクラゲですだけど僕には人にない特別な秘密があるんだ僕は Evidentemente, muchos científicos sienten un gran interés por tratar de entender cuáles son los mecanismos celulares y moleculares que le permiten a esta curiosa criatura ser en la práctica inmortal. Desafortunadamente, para hacer análisis genéticos se requiere reunir una gran cantidad de individuos, lo que ha demostrado ser particularmente complejo, ya que estas pequeñas medusas han demostrado ser quisquillosas a la hora de crecer en los acuarios de los laboratorios. Uno de los pocos que ha tenido éxito es el profesor Shin Kubota, profesor asociado de la Universidad de Kioto en Japón y uno de los expertos más grandes en el mundo sobre Turritopsis dorni, la medusa inmortal. Una cosa curiosa de esto es que Kubota es además fanático del karaoke y compuso canciones sobre estas medusas, las que canta con delantal y un sombrero de medusa en los locales de karaoke que visita. Y eso es justamente lo que están escuchando de fondo. En agosto de este año, investigadores de la Universidad de Oviedo en España lograron secuenciar el genoma de estas medusas y compararlo con el de otras medusas que no muestran esta característica de inmortalidad biológica. Cuando los genomas fueron comparados, los investigadores descubrieron que estas medusas, las Turritopsis dorni, tienen algunas copias extra de ciertos genes que podrían ser relevantes para la característica de inmortalidad de las medusas. Algunos de estos genes están involucrados con la protección de la ADN y su reparación, el que habitualmente sufre daños a medida que los animales envejecen. Los resultados de este estudio son muy interesantes, pero en palabras de María Pascual Turner, líder del grupo de investigación, el objetivo no es encontrar la fórmula de la inmortalidad para los seres humanos. De hecho, las medusas son muy distintas a nosotros y el asunto no puede ser reducido a solo unos genes que estén activos o no, y muy probablemente esta característica tan especial tenga que ver con el organismo completo y cómo todos sus genes trabajan en conjunto. Con todo, la inmortalidad, como podemos ver, está reservada solo para unos pocos, y por ahora bastante lejos de los seres humanos.
Aún así, vale la pena mencionar el trabajo de un investigador que asegura haber encontrado evidencia de que es posible rejuvenecer animales de laboratorio, como ratones, a través de un mecanismo que eventualmente también podría existir en seres humanos. Y más allá de lo interesante o cuestionable que puede ser la evidencia que se presenta, hay un asunto que no deja de llamar la atención. El nombre de este investigador es David Sinclair y tiene 52 años. Pero si buscan su foto en internet, se van a dar cuenta de que aparenta mucho menos edad y parece de hecho un treintañero. Esto ha hecho que más de alguien especule con respecto a cómo consiguió verse tan joven. ¿Habrá conseguido realmente encontrar la fuente de la juventud? ¿O sencillamente se trata de una inteligente y efectiva maniobra comunicacional? Después de todo, Sinclair es muy hábil con el marketing relacionado con sus investigaciones, las que apuntarían a un gen en particular llamado sirtuina y la identificación de moléculas que pueden activarlo, como el resveratrol, presente en el vino tinto, y una molécula llamada mononucleótido de nicotinamida. Sinclair asegura que él toma suplementos de ambas moléculas, y esto sería clave para explicar su juvenil apariencia. Sin embargo, es importante tomarse todo esto con mucha prudencia. Después de todo, es sabido que David Sinclair es muy bueno persuadiendo a la gente. El problema, dice un colega de larga data y rival científico, es que a veces es demasiado optimista sobre sus resultados, y que si bien Sinclair es un tipo brillante, a veces es demasiado apasionado e impaciente, aunque reconoce que hasta ahora parte importante de sus hallazgos han sido replicados por sus colegas. La incertidumbre científica que rodea las afirmaciones de Sinclair no le han impedido recaudar millones de dólares. En 2004 le tomó solo una reunión durante un almuerzo para persuadir al filántropo de California Paul Glenn para que pusiera $5 millones para un nuevo instituto sobre el envejecimiento en la Universidad de Harvard, del cual Sinclair es ahora director. El investigador también cofundó Sirtris Pharmaceuticals para desarrollar medicamentos basados en resveratrol y mononucleótido de nicotinamida y ayudó a persuadir a una lista de inversores de riesgo para que aportaran en total $103 millones en fondos privados. Sin embargo, hace pocos días, Sinclair fue criticado por las acciones que su compañía, Metro Biotech, tomó para sacar al mononucleótido de nicotinamida del mercado como suplemento, ya que Sinclair había presionado para que esto ocurriera y así tener la pista libre para vender su mezcla patentada de mononucleótido de nicotinamida, llamada MIF 626. Por ahora, las afirmaciones de Sinclair parecen muy floreadas y demasiado marqueteras, y ciertamente solo haciendo ensayos clínicos rigurosamente controlados, será posible averiguar si efectivamente algo tan sencillo como dos moléculas son capaces de generar efectos pronunciados en la edad biológica de una persona. Sinclair asegura que sí, que es posible separar la edad cronológica de la edad biológica y que en un futuro no muy lejano será posible que las personas vivan más de 120 años en buenas condiciones de salud y con sus capacidades tanto mentales como físicas en muy buen estado. Solo el tiempo dirá si estas afirmaciones se logran sostener, y por ahora parece tener mucho de marketing y poco de evidencia dura. Pero más allá de esto, existe una discusión filosófica y moral con respecto a la idea de la inmortalidad de los seres humanos. Por una parte, hay científicos que, de manera seria, aseguran que la extensión de la vida humana es algo realmente factible y que se podría conseguir en un tiempo relativamente corto, pero que la inmortalidad requiere todavía una masiva cantidad de descubrimientos científicos. Más allá de los aspectos vinculados a la biología, el debate moral y ético relacionado con la extensión de la vida humana e incluso la inmortalidad, por muy improbable que parezca conseguirla, es muy interesante. El profesor de filosofía moral de la Universidad de Yale, Shelley Kagan, argumenta que cualquier forma de inmortalidad humana sería indeseable. El argumento de Kagan toma la forma de un dilema y se refiere a si alguien sigue siendo esencialmente el mismo en una vida inmortal o no. Si nuestros caracteres siguen siendo básicamente los mismos, es decir, si conservamos más o menos los mismos deseos, intereses y metas que tenemos ahora, entonces, eventualmente, durante un periodo infinito de tiempo, nos aburriremos y encontraremos la vida eterna insoportablemente tediosa.
Por otro lado, si nuestros caracteres cambian radicalmente, por ejemplo, perdiendo periódicamente nuestros recuerdos o haciendo que nuestros cerebros nunca se cansen de ciertos placeres simples para escapar del tedio, entonces esa persona sería demasiado diferente a nuestro yo actual para que nos importe mucho lo que le suceda. De cualquier manera, argumenta Kagan, la inmortalidad no es atractiva. El mejor resultado, argumenta el filósofo, sería que los humanos vivieran todo el tiempo que pudieran y luego aceptaran la muerte con gratitud y como un rescate del tedio insoportable de la inmortalidad. Y así, con esta interesante reflexión, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, saludando a mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo, Los Rojas Peredo, María Gabriela Rubio, Cristian Contreras y Raúl Rojas. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.